Hola, hola y bienvenidos a otro capítulo de A5X de nuestra sección de liderazgo. El libro de hoy se llama 4000 Weeks o 4000 semanas en español del autor Oliver Burkeman y es un libro que explica la productividad desde la perspectiva de una vida finita. El libro se divide en dos partes, eligiendo elegir y más allá del control. La primera parte se enfoca en explicar las condiciones de la vida como finitas y esas trampas en las que podemos caer por querer perseguir una vida de extrema productividad, em, así como de pronto temas sobre cómo manejar la procrastinación, plantearlo desde no dejar de procrastinar, pero procrastinar mejor. Y aborda también pues varias de las implicaciones que se han vuelto parte de la rutina desde la llegada de la televisión, las redes sociales y tantas distracciones que tenemos actualmente a nivel tecnológico. La segunda parte se va más hacia la solución, entre comillas, de esta problemática, entendiendo que no hay una fórmula de pronto definitiva para solucionar los problemas planteados en el primer capítulo, sino abordándolo siempre desde la filosofía y ejemplos de la vida cotidiana. Se mencionan temas como la importancia de estar presente, de descansar, de compartir con otros, de entender nuestro lugar en el mundo realmente y especialmente de aprender a vivir bajo nuestros propios estándares. Como siempre nos acompaña Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Dani? Hola María Paula, todo excelente después de un día productivo en el trabajo. Muy bien. Y bueno, ¿quién les habla? María Paula Ramírez. Para comenzar, me gustaría un poquito que expliquemos o que reflexionemos sobre por qué en un podcast de liderazgo estamos hablando de gestión del tiempo, ¿cierto? De la productividad y de un libro que es tan enfocado hacia el tema de la productividad y la gestión del tiempo, justamente. ¿Qué opinas tú, Dani? ¿Por qué es importante la productividad en el liderazgo? Pues nosotros en otros episodios hemos intentado definir qué es o cuáles son esas metas de un líder, cuáles son las actividades de un líder, y sin duda alguna está en llevar a, a sí mismo o a un grupo de personas hacia otro lado, ¿cierto? Llevarlos de A a B y bueno, eso implica una serie de cosas en temas de ejecución y en la ejecución siempre vamos a querer ejecutar lo más rápido posible, lo más eficiente posible. Y pues creo que en todo esto que estamos diciendo está la productividad por todo lado, o al menos ciertos conceptos de la productividad y lo que nosotros conocemos como la productividad, que para muchas personas las vemos ahí en hacer más, ¿no? Que es creo que lo que habla, una filosofía interesante que habla el libro, desde el nombre, ¿no? Y podríamos empezar hablando de por qué 4000 semanas, ¿no? 4000 semanas, efectivamente, y es básicamente el promedio de vida de una persona. El promedio de vida de las personas es de más o menos 80 años, que equivale a 4000 semanas. Cuando nosotros nos ponemos a mirar, y eso yo creo que la manera en la que abre el libro es justamente con ese mensaje, y tú lo escuchas y dices, miércoles, si me lo dices así, ya no suena tanto tiempo, ¿verdad? 4000 semanas no suena que son 80 años. De acuerdo, sí. Entonces, digamos que creo que es como uno de los mensajes fundamentales del libro y es cuánto tiempo de verdad tenemos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y esa es una de las realidades más importantes que constantemente ignoramos y muchas veces caemos en el tema de querer hacerlo todo y no hacemos nada. Y eso es algo que pues, lo repito últimamente mucho y lo repito no solo para los demás, sino que lo repito para mí, ¿no? Intentando capturar el mensaje yo también y alinear las cosas. Interiorizarlo. De Correcto. acuerdo. Yo pienso que podríamos comenzar también hablando un poquito de, dentro de de lo que el libro plantea o el autor plantea sobre cómo la vida es finita. mm, Habla mucho de esto de a veces queremos hacer mucho y hacemos poco. Y él lo enfoca de muchas maneras. Uno de los enfoques que le da comenzando el libro es la manera en la que a veces nosotros ocupamos nuestro tiempo de manera conveniente. Em, Desde la psicología y ahorita en tendencias en redes sociales se habla mucho del piloto automático, de las personas que andan en piloto automático, que son personas que se dedican a trabajar y trabajar y trabajar y a dejar de lado todas esas cosas importantes en las que de pronto hay que pensar fuera del ambiente laboral. ¿Alguna vez tú has sentido que de pronto estás
ocupando tu tiempo para evitar pensar o para dejar de hacer cosas que no quieres hacer? Toca pensar, a ver, con la mayor honestidad posible. Yo creo que sí, sí lo he hecho en algún momento. Creo que últimamente no, no es tanto el caso, pero sí, sin duda creo que todos caemos en intentar hacer un poco más de esto para no hacer lo otro, ¿no? Y sí, 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 creo que es una de las cosas que todos hacemos. Totalmente. Desde lo personal, creo que para mí fue un descubrimiento también muy grande el darme cuenta de cómo hacerme consciente de eso. Eh, pues el libro lo leí hace poco, pero hace ya un tiempo tuve ese choque de wow, tengo que pensar en muchas cosas y estoy ocupando todo mi tiempo en mi trabajo y en estas rutinas del día a día y dejar de lado tantas cosas que uno tiene que hacer, sí, y a la larga pues Mm, no queremos hacer. Ahora, yo creo que esto va muy de la mano con otro tema y es a veces ya cuando le agarramos el ritmo o cuando ya logramos engancharnos un poquito más con tengo que hacerme consciente de lo que hago, de lo que pienso, de lo que tengo por hacer, pero realmente no tengo el tiempo para hacerlo todo. ¿Has sentido ujú. eso también? O sea, ¿te ha pasado a ti que de pronto estás en tu día a día y dices, necesito que mi día tenga unas 5 horitas más? Sí, sí. Aquí creo que para abordar como esos dos primeros temas que decías, va mucho y me gustaría también llevar los conceptos del libro a un punto un poco más elevado y es hacer la primera pregunta, ¿no? Como, ¿qué es el tiempo? Y me acuerdo que en el libro pues se habla del tiempo y habla de el momento en nuestra historia en el que no existía el tiempo, ¿no? Cuando no se habían inventado los relojes y cómo era la vida de las personas que vivían sin tiempo. Y prácticamente como, y es interesante, ¿no? Por lo menos empezar con esa reflexión y que todas las personas que escuchen piensen, porque hoy todo lo hacemos con tiempo, ¿no? O sea, ¿a qué horas grabamos este podcast? A esta hora. ¿Cuánto dura el podcast? Tantos minutos. Y desde eso, o sea, toda nuestra vida está eso. Si tú ves un calendario, como hoy en día de las herramientas de productividad más grandes, en temas de ejecutivos y líderes, estamos hablando del Ujú, calendario. Y tú ves un calendario y tú ves el día a día y tú dices como, mira, tengo estas y estas reuniones, tengo 10 minutos para almorzar, 5 minutos para comer, 2 minutos para ir al baño y literal el día, el calendario está de esa manera. Tú sí. coges ese extremo, ¿cierto? Tú coges ese extremo, no para, obviamente no para todas las personas tienen días a ese nivel, pero tú coges ese extremo y llevas a pensar después en el extremo de lo que era la vida sin tiempo, sin el reloj, ¿no? Sin la invención de esto y era eh, como, bueno, intentemos imaginar, y creo que en el libro da unos ejemplos interesantes, no sé si tú te acuerdas puntualmente, yo tengo unas vagas recuerdos de lo que es, de lo que eran los ejemplos de cómo manejaban los tiempos y todo era relativo, ¿no? Ujú, Era relativo en el que decía como, bueno, ¿cuánto te demoras para hacer esto? Y cuando hoy en día yo puedo coger y decir 5 horas o 3 días, ¿cierto? O alguna de esas cosas. Y me acuerdo que en el libro decían como que decía como, no, eso son 2 cosechas, o sea, eso se demora 2 cosechas, porque lo único que tenían para hacer cálculos ah, era lo que se demorara otra cosa que conocían. sí. Entonces, es curioso imaginarnos un momento en el cual no existía eso, ¿no? Y solo hacer esa reflexión de cómo serían nuestras vidas hoy, si en este momento o sea, se acaba el concepto del tiempo. Mañana nos levantamos y no sé qué horas son. No sé, porque incluso a mí me parece un poco gracioso que hay temas que se supone que son tan biológicos y naturales como dormir y despertarnos, pero hoy Ujú, en día están cronometrados. También, no para todas las personas, pero para muchas personas sí. Entonces, es como, y yo también lo digo de experiencia, ¿no? Tú miras el reloj y, las 9:30 de la noche, bueno, es hora de dormir, porque mañana sí. tengo que levantarme a las X horas y bueno, y empezar otra vez la rutina, porque ya sé que mañana tengo la reunión hasta ahora y empezamos desde ahí. Entonces, ese concepto
Creo que es algo que ya es como cuando dice que el pez es el último que se da cuenta de que es el agua para los humanos hoy modernos, ¿cierto? Hoy en día el tiempo es como si eso hubiera existido siempre y eso no es Y el no, caso. es verdad. Yo pienso que del primer capítulo me gusta mucho el título del primer capítulo, de la primera parte del primer capítulo, que es Limit Embracing Life, como entender, abrazar este concepto de que nuestra vida es finita y limitada. Y es Ujú, eso mismo, porque en la medida en la que nosotros, el libro habla mucho de estos extremos, y es justamente como antes no teníamos ningún tipo de conocimiento sobre el tiempo, y ahora tenemos un conocimiento demasiado profundo sobre el tiempo, donde llegamos a los extremos que tú estás mencionando. Pero más allá de eso, es hacernos consciente del tiempo de por sí, sí, de cuántas cosechas voy a vivir, sí, cuántas facetas de la luna, que hay películas en donde se muestra pues que antes medían también era a través los cambios en la luna, del movimiento en las estrellas, y es hacerse consciente realmente de la cantidad finita que tenemos para vivir. A mí en general me pareció muy interesante el concepto en general de las vidas finitas, que no podemos realmente pretender hacer todo, todo, todo porque tenemos un tiempo finito en el mundo. ujú. Entonces, todo esto siempre lo centran hacia el concepto de que nosotros debemos aprender a concentrarnos en lo que es verdaderamente importante y aprender a centrar nuestra energía a lo que es verdaderamente importante. ¿Cómo consideras tú que se puede hacer eso? O sea, ¿cómo realmente llegamos a abrazar esto de no podemos hacerlo todo, pero está bien? Hay que centrarnos en las cosas más importantes. Sí, yo, como lo hemos dicho, una de las cosas interesantes con la mayoría también de libros de liderazgo, y que la gente lo va a ver, es que siempre llegan a puntos, a lo que para mí son como los principios. Y yo he dicho, bueno, tener claro los principios es una de las cosas fundamentales en tener la vida que uno quiere, ¿cierto? Porque uno se Ujú, rige bajo unos principios. Todo después de los principios, pues empieza a tener diferentes niveles de complejidad. Y uno de los principios claros es como el tema del enfoque, ¿no? Lo interesante de este libro en particular para mí es la manera en que aborda la productividad. Entonces tú ves la mayoría de libros abordando productividad y abordando enfoque, dando argumentos en pro, claros, como argumentos de, bueno, es importante enfocarte por esto, es importante aprender así que no por esto, por esto, por esto. La narrativa del libro, y obviamente desde el título, es interesante porque tú al principio, de verdad que crees que la persona está hablando, el autor está como matando la idea de productividad. O sea, literal, ujú. está diciendo, como, mira, la productividad no, Es una ¿cierto? O farsa. sea, sí. Y entonces, a mí, a mí eso es lo que me atrapa bastante de este libro. Y lo digo es porque o sea, si yo te digo nada más cómo creo que la gente se puede enfocar, creo que lo han escuchado antes y lo han escuchado muchas veces. Incluso en nuestros podcasts hemos hablado anteriormente de esa importancia de enfocarse, ¿cierto? En Amper App y en otros libros que también tocan el tema de aprender a decir que no. Pero hay un tema bastante curioso y más por los títulos, ¿no? De que tienen este libro y cada uno de los capítulos. Entonces, darnos cuenta de lo finita que es la vida y por eso el título de las 4000 semanas. Y yo pienso que desde eso, hacer como una meditación más profunda de el tiempo y de lo finito que es, de lo finita que es de una vida. Porque tú coges y muchas veces cuando nosotros estamos dentro, o sea, estamos esto lo saco de otro libro que hablaba mucho del torbellino, ¿cierto? De ese momento donde uno está en el día a día y parece como que, o sea, que uno está en un huracán y Sí. decisión acá, ejecuto esto, ejecuto lo otro. Ujú. Cuando uno está en el torbellino, uno pierde la noción de lo finito que es todo. Y
uno tiende a volcarse hacia el egocentrismo, ¿no? Y el egocentrismo también es lo opuesto de entender lo finita que es la vida. Y lo finita en todo sentido, ¿no? Tú dices, vivimos 80 años cada humano. ¿Cuánto es eso en el transcurso de la historia, ¿no? De la historia de los humanos, de la historia de los animales, de la historia del planeta? Y ahí es donde uno, bajo esa meditación, te das cuenta que por productivo que quieras ser, o sea, es bastante, por decirlo de una manera, y no quiero ser fatalista porque para nada es el tema, pero es bastante insignificante, ¿no? Sí. El tema. Pero aquí es donde me parece curioso el libro. El libro para nada mata el tema de la productividad. Y el libro busca dar esa meditación precisamente para que uno entienda la importancia de ya lo que tú dices. Listo, entiendo que mi vida, entiendo lo pequeña que es la vida. Y me gustaría ser el mejor bailarín, el mejor cantante, el mejor músico, el mejor boxeador. Me gustaría hacer todo eso, pero tengo solo 4.000 semanas. O sea, no voy a poder, eso no es cierto. Entonces ahí entramos a los conceptos y los temas que hemos hablado mucho. Priorizar, darle un peso a las cosas que de verdad son importantes para mí. Eh, y obviamente pues no hay una receta sencilla para eso. Hay muchas tácticas que uno podría implementar, pero yo creo que el libro y la filosofía del libro es interesante porque meditas en lo extremo, meditas hacia lo extremo para entender estos conceptos que muchas veces los vemos en libros de una manera más cotidiana y más táctica. En este lo vemos de una manera más filosófica y trascendental. Y Sí, eso me parece que es el toque perfecto del libro. sí. A mí eso me atrapó mucho del libro. Realmente, insisto, desde que lo empecé a escuchar fue impactante para mí y me gustó mucho que todo el enfoque que le dan lo dan desde la filosofía, desde realmente el conocerse a uno mismo, el definir lo que tú mencionas, tus principios, tus metas, lo que es importante para ti, el entender y el abrazar pues esta realidad en la que nos encontramos finita. eh, Toda esta parte me pareció a mí supremamente interesante y creo que es lo que más le rescato al libro. De En el acuerdo. libro justamente se menciona un ejercicio que tú me habías mencionado antes de que lo leyera, que es el de hacer una lista de las 25 cosas que quieres hacer en la vida, Mm, ¿cierto? Este es el libro que plantea ese ejercicio. A mí me pareció súper interesante. Cuando tú me lo comentaste me pareció muy interesante, pero ya después cuando escuché el libro y entendí como más a profundidad lo que explica, eh, me pareció genial, ¿cierto? Y es, uno debe hacer siempre una lista de las 25 cosas que quiere lograr en la vida, o es una de las tácticas, no es que siempre lo tengas que hacer, pero es una de las tácticas para que puedas buscar cómo centrar y cómo enfocar tu energía y tus actividades del día a día. Y la manera de hacerlo a través de esta táctica es haciendo poniendo en una lista las 25 cosas que tú quisieras lograr en la vida y organizarlas por orden de prioridad, ¿cierto? Donde las de más arriba son a las que más le apuntas o las que más quieres hacer o en las que más te quieres esmerar y las otras pues las vas organizando. Ahora, lo interesante de todo el ejercicio no es necesariamente que yo hice una lista y voy a hacer esas 25 cosas, sino por el contrario es cómo yo tengo que enfocarme en las 5 primeras cosas que tengo en mi lista, sin decir que las otras 20 las voy a ignorar, sino que muy por el contrario las otras 20 las tengo que vigilar, como tengo que asegurarme de no caer en esas otras 20 cosas. Entonces, para mí, en el tema de cómo centrar tu energía y cómo enfocar tu energía en las cosas correctas, ese ejercicio me pareció supremamente valioso, mm, porque a la larga te permite a ti preguntarte y contrarrestar todo el tiempo bueno, esto está alineado con esas 5 primeras o de pronto me estoy desenfocando, de pronto me estoy yendo por una de las otras 20. de acuerdo, de acuerdo. Y, y sí, o sea, eso hasta por ahí vemos que hay un cambio para yo poder, y a mí me gusta ver el libro como construyendo cada bloque me da un punto diferente, ¿cierto? Eh, Ujú.
el primer bloque me dice como que entendamos que el tiempo es nuestro constructo, o sea, es algo que no es totalmente fijo, es algo que nosotros construimos y hay cierto componente que es interesante de ver, que bueno, el tiempo no es que sea solo algo que existía antes y ya, ¿cierto? Ujú, Dos, construimos un entendimiento que la eficiencia no lo es todo. Y ese tema de la eficiencia no lo es todo me genera a mí un recuerdo de una de las últimas conversaciones que tuve con uno de los líderes de ingeniería de la empresa. Eh, y los ingenieros, el tema de la eficiencia es ujú, obviamente una de los temas que más está en sus mentes, ¿no? Optimizar y mejorar y ser más eficientes en su código, en sus construcciones y todo eso, ¿no? Pero dentro de lo que hablábamos con eso, sin llegar a este libro ni sin llegar a nada, quedamos en una cosa y es que la eficiencia no lo es todo. Y creo que el libro habla de cuál es la trampa de la eficiencia y es simplemente creer que porque estemos bajo la percepción de que hacemos más cosas, eh, estemos avanzando más hacia una meta. Y muchas veces eso no es cierto. A veces, y lo que habla la ujú, trampa, esta trampa es eso, ¿no? Caemos en un tema donde estoy check, 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 cada vez soy más rápido, cada vez soy tal, pero, pero a veces la productividad es diferente a la eficiencia y eso es una de las cosas que la gente tiene que tener claras. Después hablamos, el libro nos ayuda a ir construyendo esos dos bloques iniciales de el constructo del tiempo, esta trampa de la ujú, eficiencia y después nos lleva a lo que tú decías, para la parte finita. Ok, entiendo esto y ahora entiendo que tengo un tiempo muy limitado para hacer una o dos cosas bien en la vida, ¿cierto? ujú, Y ya la cuarta, que sería lo que hablamos ahora, que es el otro título, es, que también es muy interesante y es cómo ser mejor, un mejor pro- procrastinador, palabra bastante procrastinador. difícil en inglés, en español. Eh, y entonces, lo mismo, me encanta el título de ese capítulo. ¿Por qué? Porque tú ves todos los libros que siempre hablan de cómo dejar de ser, how to stop procrastinating. Me va más bien en inglés si lo digo así. Eh, entonces tú tienes los libros que por lo general y los TED Talks y todo eso que hablan de no procrastinar. Y este dice cómo ser un mejor. Entonces, claro, o sea, tú empiezas de una vez enganchado, ¿no? ¿Cómo así que cómo procrastinar mejor? Y Ujú, obviamente el principio, la filosofía que nos está diciendo con este capítulo es siempre vamos a retrasar ciertas cosas. Es mejor que yo sea consciente y que yo sea explícito en las cosas que escojo poner en el congelador, que ujú, dejar que un mal hábito lo haga por mí. de Entonces, acuerdo. eh, y creo que ese capítulo resume muy bien lo de las 25 cosas. Yo Ujú, tengo 20 cosas que tengo que procrastinar. Y eso es ajá, como, hacerle un cambio de chip a lo mismo. Hablamos de un principio exactamente igual en 200, 400 libros que ustedes puedan leer de productividad. Pero este me está diciendo de otra manera que trabajemos en procrastinar mejor, seamos más conscientes de ello, seamos más explícitos y escojamos procrastinar en esas 20 cosas que me gustan, pero que no son las 5 que puedo dominar en la vida, ¿cierto? realmente. Entonces, para mí eso me parece muy En interesante. mi libro se plantean justamente los tres, em, como los tres principios para procrastinar mejor, como una lista de las tres cosas que tienes que hacer para aprender a procrastinar. Y me pareció curioso porque en parte lo relaciono mucho con metodologías ágiles que se utilizan en las empresas. La primera parte pues es guarda tiempo para ti. Sí, lo más importante es siempre págate a ti mismo primero. Es decir, si yo voy a estructurar una semana o un mes de mi tiempo, si yo voy a organizar mi día nada más, siempre recuerda que tú necesitas tu espacio para ti, ¿sí? Entonces, el primer principio que plantean acá es págate a ti primero. Siempre recuerda poner
tu tiempo y separar tu tiempo antes que antes de llenarlo con el resto de los compromisos que tienes. El segundo es limita tu trabajo en progreso, que es limitar el WIP, que se le llama en inglés. De ahí me pareció muy curioso porque es justamente uno de los principios de las metodologías ágiles que se utilizan en las empresas en general. Y el tercero, que es resistir a la tentación de las prioridades intermedias, que ahí entra justamente el principio de las 25 cosas que quiero hacer y cómo debo enfocarme en las 5 primeras. Es no dejarme ir por la tentación de que esto también es importante, cuando realmente lo más importante es en lo que yo debo enfocarme. En el libro completo se plantea que esas son las 3 cosas que debemos hacer para aprender a procrastinar mejor. Tengo, Em, tengo, le diste justo a un tema que es bastante interesante para mí y es ese tema de lo que tuviste de mi día y mi tiempo. Creo que hemos tenido una conversación ya sobre esto, en el sí. cual o sea, ya te compartí la idea, pero la quiero también dejar acá y es, págate a ti primero y hacer eso. Y yo también quiero llevarlo a que uno, cuando yo hablo de mi día y mi tiempo, no es algo, no estamos hablando de algo egoísta o egocéntrico, de, bueno, soy yo primero, tal cosa. Para mí, y es la interpretación que yo le doy a esto de varias maneras, cuando yo escojo las 5 cosas en las cuales me quiero enfocar en la vida, las 5 cosas. Y aquí no estamos hablando solo de trabajo, el trabajo puede ser una de esas 5. Y Ujú, obviamente, ¿qué trabajo? Pero tú escoges las 5 cosas, ¿cierto? Y voy a decir cualquier cosa que no sea las mías, sino un ejemplo, el trabajo, la familia y otras cosas. Ahora tú escoges exactamente, obviamente no deberían ser tan genéricas como lo que yo acabo de decir, sino cosas un poco más exactas cuando yo digo trabajo, ¿qué quiero hacer de verdad, no? No solo el trabajo, ya. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi cosa? Pero definiéndolas a ese nivel, cuando yo escojo las 5, eh, ujú, para mí, cuando tú planeas un día alrededor de las 5 cosas que tienes como prioridades, y en esas, ahí sí puedo dar un ejemplo un poco más, si tienes ahí la salud, yo tengo la salud, el ejercicio y todo esto, tengo obviamente mi profesión y tengo mis relaciones ahí metidas. Cuando tú planeas un día de esa manera, el primer filtro, es decir, debería tener un día que esté enfocado en esas 5 cosas. Cuando yo tengo un día que está enfocado en esas 5 cosas, yo me pago a mí todo el día, ujú, porque no hay un tiempo, no hay una hora que no sea mi tiempo, no hay un tiempo que no sea ta. Y yo creo que eso va mucho con entender que cuando tú logras ser muy consciente y eres el arquitecto de tu vida a tal manera de que lo planteas de esa manera, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás en tu tiempo, porque lo escogiste y es lo que te mueve. Entonces, si yo me levanto y voy al gimnasio, ese es mi tiempo. Y cuando salgo del ujú. gimnasio y empiezo a trabajar 8 o 10 horas en lo que me gusta, es mi tiempo. Y cuando salgo de De eso y hago un acuerdo. podcast, porque quiero hacer este podcast, es mi tiempo. Entonces, vea, yo ahí no encuentro algo que no sería mi tiempo. Y yo creo que ahí es donde la gente, muchas veces, muchas personas no escogen y no tienen esa capacidad de ser arquitectos de su vida y es como, no, yo trabajo porque me toca. Ok, bueno, ahí van 8 o 10 horas que no son tuyas. O sea, acabaste de votar 8 Sí, o 10 horas que, vale. Y entonces ya tienes y dices, no, yo me pago a mí es llegando a la casa a ver Netflix. Mm, o sea, de ahí lo digo es acuerdo. para que podamos entender ese concepto de cómo procrastinar y todo esto. Y para mí el tema de mi día, mi tiempo, mis horas deberían ser las 24. Y yo Totalmente. Yo como pienso digo, que solo para aclarar así súper claro, no es algo como que, o sea, una persona como egocéntrica que tiene su día de 24 horas, no, porque en todo el transcurso de ese tiempo, cuando tú trabajas en algo que te gusta y tienes relaciones, obviamente, que te gusten, tú estás aportando a la vida de muchísima gente de manera positiva. ujú, Entonces no es un tema de que estoy viéndolo solo, es que yo, no. Un tema de que en esas 24 horas la mayoría estás dando, pero eso te de hace feliz. acuerdo. Y yo pienso que eso último que acabas de decir es lo más importante y es entender que
Si tu meta y tus 5 primeras cosas implican tiempo para ti y que tú seas el centro, eso no está mal tampoco, ¿cierto? Es decir, lo importante es siempre saber que yo le estoy invirtiendo a mi día en lo que yo quiero y que va en pro de mis metas. Justamente esta es una discusión que tenemos mucho, pues, con varios conocidos, y es porque de pronto un fin de semana, no, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Y yo digo, no, voy a trabajar un rato. Y es como que, ay, tienes que trabajar. Y pues no, para mí esa no es la reacción, ¿sabes? Para mí es, sí, pues o sea, voy a trabajar, pero porque quiero trabajar, porque realmente para mí esto es algo que yo disfruto hacer. A mí yo me quedo en mi casa y yo digo, ah, voy a ver una serie. Y pongo la serie y a los 10 minutos digo yo, no, no quiero ver una serie, podría estar haciendo algo más, podría estar haciendo algo que yo sienta que me genera más satisfacción a mí. Pero si a otra persona, si a ti, si a, no sé, el primo, el hermano, el vecino, lo que lo llena más es llegar a la casa y volverse el mejor en su videojuego, entonces llegar a jugar en su videojuego porque yo quiero poder pasar todos los niveles de todos los, es válido, porque eso puede ser perfectamente tu meta. Si yo quiero en mi vida y una de mis metas es aprender a disfrutar de mi tiempo de ocio y que mi tiempo de ocio se vaya hacia X o Y tema, está perfecto, porque lo importante, y eso es otra cosa que plantean tanto en el libro, es que pues lo hablan ya cerrando más, los últimos capítulos son así súper filosóficos, y es justamente el saber que la regla la pones tú, o sea, lo que tú dices, tú eres el arquitecto de tu vida, y si yo decido que yo en mi vida quiero dedicarme a ver todas las mejores películas del universo para poder hablar de eso todo el tiempo, que tú dediques tu día entero a ver películas no tiene nada de malo, no te hace ni poco productivo, ni te hace eh, menos, menos bueno, pues, gestionando tu tiempo. Lo importante es saber por qué haces lo que haces y que eso vaya alineado con lo que quieres hacer. Me parece a mí que sería mi reflexión sobre eso que acabas de mencionar. Hay una frase que utilizan en el libro que para mí fue como también, digamos que digerirla fue complicada al principio, y es lo inevitable que es conformarse, que a veces hay que conformarse, entenderlo, ¿cierto? Y eso va muy de la mano con el entender que yo no puedo hacer las 25 cosas, tengo que conformarme con las 5 primeras. Así yo quiera hacer las otras 20, yo tengo que conformarme. Y pienso que para mí fue importante leer el libro y sanar esa relación con esa palabra, porque el conformismo es algo que se ve muy mal visto, ¿verdad? Es una palabra con una connotación bien negativa en general y en muchos aspectos, pero el conformarse a la larga es inevitable. No te vuelve conformista, porque no es que te vuelvas conformista, pero hay que entender que a veces hay que conformarse con algunas cosas, precisamente por lo finito que es el tiempo y la vida. Seguro, seguro Mm, hay intercambios inevitables. Pero yo siempre lo he dicho y esto lo he visto en otros libros y hace poco tuve una conversación muy interesante sobre algo similar y es eh, el conformarte o aceptar ciertas cosas. Yo creo que de pronto aceptar es una palabra más bonita, pero el aceptar ciertas limitaciones tampoco te eximen, se dice así, o sea, te exoneran de eh, no intentar hacerlas bien, ¿cierto? Y yo siento que uno tiene, para mí, las 5 cosas en las que uno es, y yo creo que incluso no tanto, ¿no? Tú puedes tener una cosa en la que eres el mejor del mundo, 4 en las que eres excelente, y de ahí para abajo puedes ser bueno en las otras 20, hablando de esa lista de 25 cosas. Yo creo que ujú, para mí ese sería como lo que uno puede alcanzar. Eh, Habla un poco del enfoque y habla de las diferentes cosas que uno puede ir desarrollando. Pero en muchos casos la gente porque es que es un arma de doble filo y tú puedes usar eso que acabas de decir para unas actitudes muy negativas y es, no, mira, pues como yo no escogí enfocarme en esto, soy, soy malo o cuando existe la oportunidad de
esforzar, ¿cierto? Esforzarte un poco también en esas cosas. Y creo Ujú. que ahí me dejaría como claro el punto para que tampoco la gente diga, no, pues está bien, me puedo conformar y aceptar que soy terrible en esto, ¿no? Sí, digamos que esto lo conecté mucho digamos que antecitos de esta parte en el libro mencionan algo que a mí me pareció también bien interesante y es el limitar tu bucket list, ¿sí? Yo lo relacioné más hacia esta parte y es el bucket list puntualmente, que es como esta lista de las cosas que yo quiero hacer en mi vida, que todo lo que yo quiero hacer en la vida, también debería ser limitado. O sea, nosotros a veces por querer hacer mucho, 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 nos abrumamos demasiado porque, Dios mío, es que yo necesito visitar cada uno de los países del mundo y voy dos. Se me fue Ujú. la vida, pues, ¿sí? Entonces es no dejarse abrumar tampoco por ese querer hacer tanto, esa constante sensación de que yo necesito hacer más y más y más y más y más y entender las limitaciones que tiene y aceptarlo, ¿sí? Podemos usar esa palabra también que sí es menos, menos agresiva que conformarse o menos negativa por lo menos, pero sí hay que entender que a veces tenemos que aceptar que no vamos a poder hacerlo todo y limitarnos a lo que realmente queremos hacer más que las demás cosas. Pero bueno, em, aquí pues hablan un poquito también en el libro, en el capítulo, el primer capítulo, hablan justamente del uso de las redes sociales y cómo las redes sociales han impactado en pues la productividad y en estas 4.000 semanas en las que vivimos. El, el libro lo plantea como el problema de la sandía, de la patilla, del watermelon. Mm, y habla justamente de cómo en algún momento recién salió de la televisión, empezaron pues a transmitir cosas en vivo en la televisión. En algún punto en Estados Unidos se hizo una transmisión en vivo de una persona poniéndole cauchitos a una sandía para mirar cuántos cauchitos se necesitaban antes de que la sandía explotara. Y se dieron cuenta de que había muchísimas personas viendo estas cosas, ¿cierto? Entonces aquí creo que entran a jugar varias cosas y es, no creo que hay muy poquitas personas en el mundo que tengan una meta en la que ver cuántos cauchitos se necesitan para que una sandía explote entre sus 5 prioridades. Eh, pero más allá de eso, la reflexión que se hace es, desde hace muchísimo tiempo estamos rodeados de un montón de cosas que no nos permiten enfocarnos. O más allá de que no nos permitan enfocarnos, están ahí y nos dejan esa tentación constante de desenfocarnos, de distraernos, de definir y decidir poner nuestra energía en cosas diferentes. Eh, yo creo que esto se une mucho, pues hoy en día a lo que son las redes sociales, ya no tenemos que estar en vivos pegados hacia el televisor, sino que uno ve el video de las mismas gomitas, poniéndole gomitas a una sandía, pero pues haciendo scroll infinitamente en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, desde Twitter inclusive, a veces uno puede pasar horas leyendo tweets. Para mí Twitter era una red social así que me quitaba un montón de tiempo. Pero yo creo que lo que reflexionan aquí es la atención que involuntariamente le damos a estas cosas. Entonces, ¿tú consideras que las redes sociales son una atención voluntaria, involuntaria, que realmente son, qué impacto tienen? ¿Tú cómo consideras que impactan las redes sociales en este tema? Mm, no, estoy de acuerdo con el libro y estoy de acuerdo con la reflexión de que distracciones han existido desde antes de la tecnología. O sea, Ujú, yo supongo que hace muchos años yo me podía distraer viendo hormigas pasar en en mi ramita, ¿no? Yo estaba aquí en mi choza haciendo cosas de gente de chozas hace mucho tiempo y me podía distraer viendo un grillo saltar. Y el problema de esa época era que, pues, que podía perder 3 4 horas viendo los grillos saltar, hablando pues de que en ese tiempo tuvieran horas, ¿no? Pero el problema no es cuál es la distracción, el problema es
porque se dejan distraer. Y yo tengo algo, yo soy súper, y no, o sea, a mí no me importa decirlo público, yo soy súper poco cool y conectado. eh, y a mí como que, mira, has visto tal meme. Cero, cero, nunca he visto memes, nunca tal, no conozco nada de eso. Y sí tengo redes sociales, pero soy muy demasiado explícito en lo que sigo. Entonces, si en algún momento me meto, tengo noticias, tengo eh, libros, recomendaciones de libros, tengo cosas que cuando me meto salgo, obviamente también lo dejo claro que cada quien escoge, sí lo escogen que quieren tener en sus redes. Pero si cuando yo me meto y escojo un tiempo para meterme, salgo con el objetivo que tenía y es que aprendí esto, me recomendaron este libro o este curso o me motivé porque vi a X persona que admiro llegando a cumplir otra de sus metas y me generó un poco más de motivación para volver a lo que estaba haciendo. Pero Ujú, para mí el problema no está en las redes. O sea, si tu pregunta es puntualmente las redes son una de las cosas que están a la mano, pero me puedo distraer en cualquier cosa, me puedo distraer literal. Y yo he visto dentro del tema de trabajar en mi área de ingeniería, yo he visto cómo los ingenieros, como colegas, pierden el tiempo, no solo en redes, pueden estar viendo celulares, computadores, carros, horas pueden pasar buscando cualquier cosa, sí, ¿no? Porque simplemente no es tanto un problema de la distracción, es más el problema de lo que estoy haciendo, ¿no? Muchas veces lo que estoy haciendo no me llena, no me motiva y en segundo lugar también es un problema de yo hacer una introspección y entender, por ujú, ejemplo, cuáles son mis lapsos. Todos tenemos esos lapsos de enfoque. Listo, yo estoy súper enfocado, y llega el momento en el que uno, o sea, así no haya distracción, tú puedes estar mirando una pared y estás distraído con una pared. ¿Por qué? Porque se te acabó el enfoque. En ese momento, uno dice, me voy a parar, voy a estirar, voy a trotar 5 minutos, 15 minutos, voy a ir a tomar agua, voy a hacer algo. Para los que trabajan remoto, es un buen momento para decir, no he lavado la licuadora. Voy, lavo la licuadora, hago algo productivo y después vuelvo y tengo el enfoque otra vez. Lo digo, ese sí es un ejemplo real. Eso es lo que yo hago, por ejemplo. Entonces, me parece interesante entender que el problema no son las redes, el problema es que nos dejamos distraer y probablemente estamos haciendo cosas que nos motiven poco. totalmente. Y yo creo que eso es algo que justamente lo conectan con la siguiente sección del libro, que es nuestro interruptor interno, como le dicen ellos, como le dice el autor, bueno. Y ese interruptor interno es aquello que nos hace elegir ignorar lo que es importante, ¿cierto? Muchas veces de pronto tenemos cosas que sabemos que tenemos que hacer, que van alineadas con las cosas que queremos hacer, pero que nos da una pereza hacerlas. Sí, todos Ujú. tenemos ese algo que sabemos que hace parte de nuestro día a día y que de pronto, pues en muchas situaciones habrá la posibilidad de decirle que alguien más que lo haga, de tercerizar el hecho de hacerlo, de poder no tener que hacerlo yo porque sé que no lo quiero hacer, pero cuando yo lo tengo que hacer y no quiero hacerlo, ¿qué hago? ¿Qué haces cuando tienes que hacer algo que realmente no quieres hacer? Hay respuestas de varios lugares y te puedo decir varias cosas. Una, la disciplina, la rutina y Ujú, los hábitos creados de manera consciente. Entonces, eso es, no todos los días queremos ir al gimnasio o hacer nuestra parte, pues así saludable. No todos los días, hay días que podemos estar más cansados, lo que sea. Pero la rutina y el hábito te impulsa a hacerlo. El tema de tener, no me acuerdo cómo es que se le dice esto en español, la inercia. La inercia es un aspecto que nos lleva, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes inercia, inercia es por eso hablan como, bueno, cuando tú coges la rutina de ir X días al gimnasio, hablando del gimnasio o cualquier otro deporte, después tienes la inercia a tu favor y la inercia es que por defecto vas. A mí me pasa en ciertas ocasiones eso, y no solo con eso, sino también.
Yo siempre he dicho en muchas ocasiones que yo amo mi trabajo, pero hay cosas que definitivamente a veces salen cosas que es como, a todos nos va a pasar, ¿no? Pero el hábito y la rutina son una de las defensas que tenemos para mantenernos en el transcurso, en el curso y todo eso. Ujú. Y la segunda, que me parece que es interesante y la saco obviamente de la filosofía de estos libros que he dicho en varias ocasiones, como el de Implacable y Winning, es el mismo autor. Y es algo muy sencillo y es cuando no solamente amas el camino, porque es cierto, el camino uno aprende a disfrutarlo, sino también estás jodido. Eh, un basquetbolista que no le guste jugar, que no le guste jugar baloncesto está llevado, ¿no? O sea, por ahí ya empezamos. Pero no todo el proceso de jugar, de entrenar para ser el mejor en baloncesto es, es gustoso, ¿no? No todo hay pedazos que uno es como, y hay días que tampoco te sabe. Pero me gusta mucho el concepto de amas el proceso, pero también obviamente amas el resultado. O sea, tú tienes un amor por el resultado final de ser el mejor en el baloncesto, de ser el mejor en tu trabajo. Y cuando una de las dos está rocosa, ¿cierto? Tú dices, listo, o para hoy el proceso no está de mi gusto. Ese amor por el resultado te empuja a terminar eso que no está bien. Y es lo mismo, o sea, yo puedo tener un día tal, pero me acuerdo de ese objetivo que se está persiguiendo y el amor por ese objetivo y por alcanzarlo, que digo, esto se hace o se hace. Y se hace. Entonces, creo que la respuesta te la doy en estas dos partes. Unas más tácticas, como esas rutinas y esos hábitos que uno construye, y la inercia. Y Ujú. la segunda es tener esa visualización de que hay que gustarle el proceso, eso es lo primero, hay que cogerle el amor al proceso, pero no siempre vamos a estar enamorados de ese momento en específico. Pero cuando también le cogemos el amor y la visualización al objetivo que alcanzamos con el proceso, ese amor nos impulsa a terminar lo que no está tan bien. Ok, muy bien. Y me gusta mucho que lo menciones porque yo creo que eso ata varias cosas que se mencionan en la segunda parte del libro, ¿cierto? Y es el hacerse muy consciente de todo, el vivir presente realmente. Y eso que tú dices es bien importante porque en la medida en la que yo sé dónde estoy, qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, donde me hago consciente de todo lo que hago, donde soy más explícito, como has dicho, en mi día a día, en lo que quiero realmente, en lo que busco realmente, eso me ayuda mucho a sobrellevar todas estas situaciones, pues que a veces nos llevan a sentirnos poco productivos o nos llevan a sentirnos desorganizados o bueno, tantas cosas que uno puede sentir. Entonces, en el segundo libro, que es justamente el más allá del control, porque a la larga nosotros nunca vamos a poder controlar el tiempo, nosotros nunca vamos a poder ponerle 3 horitas más al día o pausar el tiempo un ratico mientras yo respiro, realmente eso nunca lo vamos a poder hacer, pero sí podemos aprender a vivir el hoy y el ahora, pero siempre con esa visión de por qué estoy viviendo el hoy y el ahora. Sí, para que cada día se vuelva a la larga un día valioso, eh, un día importante para mí. Sí, Algo que mencionan en esta segunda parte del libro que a mí me pareció también interesante es el redescubrir el descanso. Y es como tenemos que aprender a descansar sin una meta más allá de descansar, ¿cierto? Porque a veces siempre tenemos esta presión de que yo tengo que dormir 8 horas exactamente porque eso es lo que recomiendan y entonces mm, después de estas 8 horas y pues no, yo tengo que acostarme y dormir porque estoy cansado, ¿sí? mm, Lo que tú decías, uy, 9:30, hora de dormir. Si a las 9:30 tienes cosas que hacer y al otro día te vas a sentir mal de no haber, pues te puedes acostar a las 10 hoy, ¿sí? Entender realmente que no es tampoco el descanso no puede ser tampoco una meta de tu día a día. Y aprender a descansar conscientemente es difícil y es importante también, según lo que plantean en el libro, por lo menos.
Eso es como, ¿cómo es que se le dice? Como esas cosas que son como imposibles porque son contrarias solo por definición, ¿no? O sea, como que tienes que estar consciente de que es importante descansar, pero no, no puedes estar tan consciente que lo vuelvas una obligación. O sea, es algo como que es casi como Sí, por defecto uno va perdiendo con eso. sí. Es súper complejo. A mí me pareció súper complejo porque sí, fue como que, ok, entonces tengo que tener mejores hábitos del sueño. Es como, no, 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 no. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. O sea, tienes que dormir. Yo, ok, pero tienes que dormir suficiente. Pero, pero tienes que dormir consciente también. Entonces es como, ok, Como que no, esta noche no duermo. sí, mejor no, ya haciendo esta filosofía no descansé. Pero Sí. eso me pareció muy interesante, la importancia de descansar. Hablan mucho de la impaciencia dentro de la gestión del tiempo, de cómo a veces nos volvemos impacientes en el proceso. Eh, Mm, yo pienso que nuevamente va mucho hacia el hacernos conscientes. eh, en la medida en la que yo sé que estoy haciéndolo al mejor ritmo que puedo, como cuando quieres ver un video más rápido y ya lo tienes a por dos, o sea, ya no lo puedes ver más rápido. ¿Sí? A veces tenemos que aceptar que no hay un por tres todavía. La notica de voz máximo la puedes escuchar a por dos. No puedes hacerlo más rápido. No seas ujú, impaciente, ¿sí? Entonces esa parte me pareció también bien interesante y es la impaciencia dentro de esta gestión del tiempo. La mm. paciencia no es uno de mis atributos, yo soy consciente de eso, eh, pero me pareció muy bonito que lo pusieran acá y leer sobre el tema me pareció bien interesante, porque la impaciencia, donde no puedes controlarla, hay que soltarla, ¿cierto? Hay un tema de ser impaciente porque yo sé que puedo hacerlo mejor o sé que lo podría hacer más rápido y está la impaciencia de, ok, ya estoy haciendo lo mejor que puedo, tengo que soltar y dejar que fluya. De acuerdo, de acuerdo. Eso es complejo para, como, yo creo que para eso me gusta pensar un poco en esa filosofía un poco estoica y es, hay cosas, para las cosas que yo puedo controlar o puedo tener, de pronto ni siquiera controlar, pero puedo tener algún tipo de efecto en ellas. Yo creo que a mí me parece que la impaciencia es buena y ahí no eso nunca lo voy a quitar. A mí me parece que ¿por qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy? ¿Por qué dejar para más tarde lo que puedo hacer ya? Es un Ujú. principio muy importante y sin duda las personas que lo logran aplicar llegan más lejos más rápido. Pero De ser un acuerdo. poco, ser estoico, o sea, no, no perder la paciencia por cosas que yo no puedo influenciar, también es un Ujú, buen atributo, porque pues al final ahí sí no hay nada que hacer. Entonces creo que la paciencia yo la divido en esas dos cosas, en un punto o para unas cosas importante ujú. construirla y en otro punto no. Pero lo que voy a decir es que me parece que es un interesante el concepto de el tiempo, de lo que dice el libro del tiempo, pero que lastimosamente hoy en día vivimos en un mundo con tiempo y la verdad es que se nos está acabando el tiempo del podcast. Entonces, lo cual es bien, bien interesante. Pero hay una cosa y es que nos han faltado, creo que varios puntos muy interesantes, porque aquí hay un punto que me pareció muy chévere y es el de la eficiencia de tu vivir como en un vacío, ¿no? Y que en ese vacío no haya gente. Sería súper eficiente porque tú podrías controlar todo, porque hay cosas cuando le metes más gente a tu día, empiezas a ver, ah, no, aquí estoy bloqueado por Pedro, aquí estoy bloqueado por tal. Y esos bloqueos te hacen ineficiente, otra vez por usar esa palabra. Pero el libro Ujú. tiene una filosofía muy interesante y a mí me gustaría más dejar esto como un abrebocas, porque me parecería que hablar de esto y de las otras puntos que nos quedan, porque el libro es demasiado interesante, en otro podcast, en otra sesión, sería muy interesante, porque es que nos falta mucho y creo que no nos da el tiempo. Lastimosamente, porque el tiempo definitivamente no es infinito. Sí, estamos muy de acuerdo. Yo pienso que podríamos dejar estos puntos. Creo que nos faltaron un par de puntos bien interesantes sobre
Uy, también a mí me gusta mucho la parte de la insignificancia cósmica que Mm, le llaman en el libro. A mí esa me pareció espectacular y es como aprender a entender que tú puedes ver la vida de dos maneras, desde la insignificancia que tienes hasta la gran significancia que puede llegar a tener si miras todo lo que tuvo que pasar para que tú estés en donde estás. Entonces, ujú. esta y otras cosas las podemos dejar para un siguiente capítulo. Podemos también pensar en un webinar que un día vamos a hacer para responder a más preguntas y para tocar de temas importantes, hablar de temas importantes como lo es la productividad y la gestión del tiempo en nuestro día a día. Entonces yo pienso que Muy de con esto acuerdo. podríamos cerrar por el día de hoy, Dani. ¿Alguna reflexión que quieras dejarnos hoy? No, 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 para nada. Yo creo que es precisamente entender que, y yo creo que aquí va mucho de lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos planes. En este caso veo que teníamos casi 14 ítems que hablar del libro, pero creo que como el tiempo es finito, llegamos a los 5 mejores puntos. Y bueno, para la próxima seguiremos. El libro tiene muchísimas cosas y creo que tú dejaste una reflexión ahí, más bien tú lo dejaste, y es que es un libro que recomiendas que todo el mundo lo lea. Yo también, porque me enseña una perspectiva diferente de cómo pensamos en nuestro tiempo, en nuestra eficiencia, en nuestra productividad. Y eso es algo que es valiosísimo, ¿cierto? Desde, sin importar en qué lugar, momento de nuestras vidas estemos, darle otra perspectiva a la eficiencia, a procrastinar, a todas estas cosas que a veces no sé cómo se dice, overwhelm, o sea, nos llenan Abruma. de ansiedad, nos abruman, pues es bastante bueno para todos. Entonces, también voy con esa reflexión y es libro recomendado para todos. Muy de acuerdo. Los invitamos a todos a que escuchen el libro y saquen sus propias conclusiones. Sigan los tips de Dani, no la hagan la licuadora, sino hasta que sientan que es el momento correcto para distraerse y ir a lavar la licuadora. Y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo de la próxima semana. Chao, Chao, chao. chao.